nos has dado libertad. Y tú nos hablabas hoy para que nuestra libertad no la usemos para el gusto o el deseo de la carne, sino aprender a sembrar en el Espíritu. Te damos gracias por tu palabra que envías hoy. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a digerir la palabra que cambiará y transformará nuestra manera de vivir. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de recibir tu palabra hoy y sobre todo la oportunidad de que transforme nuestra manera de vivir. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado, bajo la dirección del Espíritu Santo, los vasos de honra son para el servicio del reino. Es la segunda parte de un mensaje que prediqué el día martes en la ciudad de Mazatenango. Compartimos un mensaje que se llamaba, la primera parte de esta serie, que fuimos predestinados para usos honrosos. Amén. Fuimos predestinados para usos honrosos. Pero antes no sabíamos nosotros que habíamos sido escogidos para ser vasos de usos honrosos. Y entonces, ¿cuál era la vida de nosotros? La vida de nosotros estaba movida a hacer la voluntad del príncipe de las tinieblas. La palabra nos enseña que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y hacíamos la voluntad del príncipe de este mundo. Entonces, darnos cuenta, la palabra nos dice claramente que antes éramos esos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, y por consiguiente éramos vasos de ira, vasos de destrucción, porque nosotros no entendíamos y no comprendíamos un plan de Dios. Ahora, la Escritura, estoy haciéndole un pequeño resumen del mensaje anterior. La Escritura nos enseña que Dios se manifestó, y el Dios que se ha manifestado todo el tiempo es el que dice que tendrá misericordia del que Él tenga misericordia, y Él se compadecerá del que Él se quiere compadecer. Y cuando usted discierne en el Espíritu que esa misericordia y esa compasión de Dios llegó a su vida, usted debe de aprovecharla. Porque la Escritura dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso usted está aquí en esta hora recibiendo este mensaje, porque Dios ha tenido misericordia de usted, y usted tiene que valorar esa misericordia, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice la Escritura que el Dios eterno nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Él perdonó nuestros pecados. Entonces ahora nosotros vamos a entender lo que el Señor quiere. La Escritura nos habla entonces que hay unas personas destinadas para destrucción, y eso suena muy fuerte, muy duro, pero hay otras como nosotros que hemos reconocido que antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, pero ahora somos hijos de obediencia y somos vasos de honra. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo número 9, verso 21, y nos vamos a dar cuenta que la palabra es clara, la palabra es precisa. Ya llegó. Romanos 9, verso 21. Dice la Escritura: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces usted está leyendo claramente que la palabra nos habla de que la potestad de Dios está en hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, otro para usos honrosos y otro para destrucción.
Lo que el Espíritu Santo quiere que tengamos nosotros discernimiento de que Él nos predestinó, Él nos escogió para hacer esos vasos para honra. No somos para deshonra, no somos para usos viles, somos para la honra del Señor. Y la Escritura nos va a enfocar hoy que usted es un vaso de honra y que está al servicio del reino. ¿Me puede prestar un momentito de atención y levantar su mano y decir conmigo: yo creo que Dios me predestinó para ser un vaso de honra al servicio del reino? Amén. Porque no solamente es oír la palabra, sino tener la fe de oír la palabra y hacerla vida, porque estamos viendo claramente que la palabra del Señor nos dice que de la misma masa hace unos vasos para honra y otros para deshonra. Amén. Entonces, ¿qué tipo de vaso quiere ser usted? De honra, ¿verdad? Porque a eso nos predestinó. Entonces la palabra del Señor nos invita a ser partícipe del privilegio de que el vaso de honra tiene un propósito, está al servicio del Señor. No está solamente para oír y que la verdad pase de largo, sino que la palabra el Señor la envía para capacitarnos y prepararnos, porque esa predestinación tiene que ser sí y solamente sí para el servicio del Señor, ¿verdad? Amén. De eso quiero hablarles en esta hora. Los vasos de honra, entonces, tenemos que ver cómo se van preparando para el servicio del Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo número 2, verso 9. Entonces vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a ver una verdad bien importante de la palabra para nuestras vidas en este momento. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y viene acá un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ubiquémonos perfectamente. Antes nosotros éramos hijos de desobediencia. Jesús nos dio libertad y nos trajo de las tinieblas a su reino admirable. Por favor, sentí en mi corazón que volvamos a leer, no lo hemos leído acá. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Quiero que me siga. No, perdón, Efesios 2. Efesios 2, verso número 3. Cuando haya llegado me dice amén. Eso no le va a aparecer en pantalla. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Está conmigo? Eso fue tiempo pasado. En otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice claramente que antes nosotros éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Entonces dése cuenta que cuando estábamos en las tinieblas, esa corriente seguíamos. Si usted lee el verso número 2 de Efesios, dice la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El Señor lo reprenda. Ese era el estado de todos nosotros cuando estábamos en las tinieblas. A ver, yo quiero desafiarlo a usted en su fe. ¿Estuvimos en las tinieblas? Amén. Entonces Él nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces usted está llamado a que su vida tiene que estar cultivándose en el reino de la luz. Amén. ¿Sí está conmigo? Antes estábamos obedeciendo
al príncipe de las tinieblas. Ahora tenemos que aprender a obedecer al Rey de la luz. Amén. Entonces, por eso lo que el Señor nos dice en esta hora, que fuimos predestinados para ser vasos de honra y estamos al servicio del reino. Entonces los vasos de honra se cultivan en la intimidad. Puede levantar su mano conmigo y decir: los vasos de honra se cultivan en la intimidad del Dios que es luz. Entonces antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en el reino, y la intimidad nos va a permitir capacitarnos para poder servirle al Señor como vasos. Amén. Bueno, vaya rápidamente. Yo creo que no le voy a preguntar si vio la prédica el martes. Técnicamente tendría que haberla visto, ¿verdad? Amén. Vaya conmigo rápidamente a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo, eso no le va a aparecer tampoco, capítulo 2, versos 19 y 20. Cuando haya llegado me dice amén. ¿Ya estamos? Segunda de Timoteo 2, 19 y 20. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son suyos? Los que fueron trasladados, oiga, los que fueron trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Entonces el Señor conoce a los del reino. Ahora Él lo conoce a usted, pero usted tiene que aprender a conocerlo a Él. El reto es que usted está escuchando al pastor acá, pero usted tiene que aprender a escuchar el que lo conoce a usted, porque usted tiene que escuchar y conocerlo a Él. Dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor, hablando de Jesús, ¿sí? Bueno, sigamos ahí en Timoteo. Dice la palabra: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que estamos en la luz, los que fuimos predestinados para ser vasos de honra, nosotros tenemos que utilizar nuestro libre albedrío para apartarnos de toda iniquidad. Ahora, dice la palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Ahora, como estamos hablando de vasos, no vamos a hablar de otro tipo de utensilios, vamos a hablar de vasos. Entonces en una casa grande hay vasos de vasos de oro y de plata, y otros que son de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora le pregunto a usted, perdone, le pregunto, ¿usted para usos de honra es o para usos viles? De honra. Entonces debe de haber gratitud en nuestro corazón, ¿verdad? Somos para usos honrosos. Para eso nos predestinó. Amén. Amén. Entonces, pero antes estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Tenemos que cultivar nuestra relación con el Señor para poder aprender a hacer esos vasos de honra. Pero tenemos que conocerlo a Él y conocer su voluntad. Amén. Él quiere que todos nosotros anunciemos sus virtudes, pero no vamos a anunciar las virtudes de aquel que no conocemos. Vamos a conocerlo a Él y sus virtudes. De eso quiero hablarle. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, estamos llamados a cultivar la intimidad con el Señor para conocerlo y llegar a conocer sus virtudes, porque no vamos a hablar de lo que no conocemos. Cuando la palabra nos dice anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, se refiere a las obras maravillosas de Él, se refiere a sus proezas, se refiere a sus portentos.
Quiere decir que cada uno de los que estamos acá y los que nos están viendo, tenemos que conocer sus obras maravillosas, tenemos que conocer sus portentos, sus proezas, y realmente cuando tenemos la fe, nos damos cuenta que nuestra propia vida es parte de la obra maravillosa de Dios, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. El milagro, la obra más maravillosa, la proeza más grande que ha hecho Dios es darnos el perdón de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la nueva vida que tenemos en Él. Por eso la gratitud que tenemos hacia el Señor no son por cosas materiales, sino por la obra maravillosa de nuestra salvación. Por eso le damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza a Él. Hay gratitud, hay una entrega, porque nada se puede comparar a tener revelación de ese milagro. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera virtud que vamos a hablar nosotros? De esa gran salvación que hemos sido beneficiados. Amén. No podemos hablar de otras cosas sino verdaderamente de lo que Él nos ha dado. Pero también cuando nos da la salvación y empieza a cultivarse la intimidad de nosotros, los rescatados de las tinieblas y traídos a su luz, empezamos a conocer otros beneficios después de la salvación. Y realmente algo que es imperativo en la iglesia es que todos conozcamos esos privilegios. Yo quiero que nos traslademos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento el Señor estaba hablando de una manera maravillosa. Amén. Salmo 25, verso 14. ¿Ya llegó? Dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, dése cuenta, cuando escudriñamos la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, nos damos cuenta de una verdad preciosa. Dice la palabra que el Señor intima con los que le temen. No nos vamos a confundir que temor es miedo. Temor, hemos enseñado que es fidelidad, es honra, es obediencia, es integridad en la relación que tenemos con Él. Entonces Dios se manifiesta, se revela con los que le honran, con los que le respetan, con los que son íntegros, los que son fieles y buscan fervientemente la comunión con Él. Entonces viene Dios y se revela, se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tiempo? Es que todos nosotros tenemos ese privilegio, todos los trasladados de las tinieblas que andamos haciendo la voluntad de la carne, ahora en el reino tenemos que cultivar esa íntima relación con Él y tenemos que aprender a respetarlo, a honrarlo. Ahora el reto es cómo vamos a aprender a honrarlo, a través de la comunión de la mismísima palabra que tenemos. Y ahora dice la palabra: y a ellos les daré a conocer mi pacto. Pero cuando usted escudriña el Antiguo Testamento, la misma palabra en el Antiguo Testamento dice: y en aquel tiempo haré un nuevo pacto con mi pueblo, dice. Solo un aleluya oí. Y haré un nuevo pacto. Entonces usted sabe verdaderamente que hay un pacto con Israel, pero el Señor Jesús, cuando cumplió la obra de justicia y el sacrificio en la cruz y la sustitución en la muerte segunda por nosotros, dice la palabra que Él es mediador de un nuevo pacto con mejores promesas. Entonces vemos, hermanos amados, que esas mejores promesas muchos cristianos no las conocen.
Por eso no cultivan esa identidad, porque no están cultivando la comunión. No puede haber identidad de reino si no hay comunión. ¿Me explico? Bendito sea Dios que usted no es así, ¿verdad? Hay falta de oración, hay falta de adoración, hay falta de comunión con la palabra. Entonces, ¿esa es una carga que yo estoy poniendo? No, la palabra. Por favor, vaya conmigo rápidamente a Filipenses capítulo número 1, verso número 5. A ver, raudos y veloces, ¿quién viene aquí por favor a leerlo? Filipenses capítulo 1, verso 5. Que dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. Dice: por vuestra, gracias hermana Luce, por vuestra comunión en el Evangelio. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces los vasos de honra tienen que ser perfeccionados en la comunión. Entonces, hermanos, no es una carga del hombre para el hombre, es una demanda de la palabra para nosotros. Entonces el Señor quiere intimar con nosotros, el Señor quiere dar a conocer su pacto, sus beneficios, pero todavía mucho cristiano está lejos, no está en comunión con la palabra, no está en comunión con Él, no le conoce. Y entonces el Señor viene por una iglesia que aprendió cada día a amarlo más, porque lo conoce más. Amamos más cuando conocemos más con aquel que intimamos. Ahora, en los beneficios del pacto hay tantos, hermanos, pero yo le estaba hablando al Señor y quería hacerlo más sencillo para que usted pueda darse cuenta que cuando nosotros conocemos esos beneficios, conocemos sus proezas, conocemos sus maravillas, no nos vamos a detener para hablar de Él, porque tenemos una identidad. Primeramente yo quiero hablarle de algo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. La palabra del Señor dice que el beneficio del pacto es que usted forma parte de la naturaleza divina. Se recuerda que leímos en 1 de Pedro 2:9 que ahora somos pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, ¿sí? ¿Así? ¿Se recuerda? Somos un linaje escogido para anunciar las virtudes. Ahora, segunda de Pedro capítulo 1, verso 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, entonces volvemos. Intimidad tiene Jehová con los que le temen, con los que le honran. Ahora, ¿cuál es la causa de la falta de la comunión? Es que muchos cristianos, por no tener esa revelación de la palabra, en lugar de estar participando de la naturaleza divina, están todavía en corrupción a causa de la concupiscencia de la carne. Hay cosas más importantes para la persona del mundo que la comunión con el Señor. Hay cosas más importantes que apartar un tiempo para estar en un culto, en una enseñanza. Hay tantas cosas que hacen, entonces no se dan cuenta lo que el Señor nos está haciendo partícipes, tener comunión con Él, tener esa revelación de que
Él nos dará a conocer los beneficios del nuevo pacto, y los beneficios del nuevo pacto es que ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos ahora participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo, porque estábamos en las tinieblas, obedecíamos al príncipe de las tinieblas, y ahora estamos en la luz. Aleluya. Al tan ocupadito para darle una ofrenda de palmas al Señor, ¿verdad? Mire, este es el deleite. Entonces, cuando nosotros conocemos esos beneficios, vamos a hablar de las virtudes. Usted, aunque resida en esta ciudad, pero usted ya no es el mismo. Tiene que ser diferente, y eso tiene que hablar. Ahora vaya conmigo, por favor, rápidamente. Vaya conmigo a Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y me traen una Biblia, por favor. 3:16. O léelo, por favor. Vamos a leer del 3:16 al 18. Por favor, ponga todo su corazón en esto. Usted cree en la gran proeza que hizo el Señor. Esas son de las virtudes. ¿Cree usted en las obras maravillosas del Señor? Véalo como lo dice aquí Juan. Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Antes estábamos perdidos, pero entonces conocemos la obra maravillosa de su amor, que se manifestó en la persona de Cristo, que Él dio a su Hijo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Amén. Wow, ¿cuántos dan honor y gloria al Señor, verdad? Verso 17. Estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual para que nos gocemos de la palabra. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Precioso Jesús. Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Qué obra más maravillosa. Entonces, de eso tenemos que hablar. ¿Cuántas personas están ahorita en muerte, obedeciendo a la voluntad del príncipe de las tinieblas, y no hay quien les hable? La palabra profética hoy nos dijo: si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Pero el Hijo tiene que ser conocido a través de la obediencia suya, de que hay una oportunidad, que el Hijo le ha amado de tal manera y quiere darle salvación. Amén. Pero ahora leamos el verso 18. Esto es tremendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el que no está creyendo en el Hijo, ahora están en las tinieblas, como usted estuvo. Perdone que le señale así, ¿verdad? Pero usted estuvo. Yo también estuve. Nos hablaron y creímos, y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿cómo va a llegar el verdadero propósito de las maravillas, de las virtudes de Cristo? A través de usted. Entonces usted está cultivando un vaso de honra, y usted va a ver cómo esta persona puede reconocer a Cristo, y usted va a seguirle hablando de las virtudes, va a estar hablando de los beneficios que trae la vida en Cristo, les va a estar hablando de todas esas verdades que para usted ya son una realidad, que usted está participando de la naturaleza divina. Cuando una persona se desanima, una persona claudica, usted le va a hablar para que le pueda encauzar en el camino. Pero a veces, hermanos, vemos que el fulano de tal cayó, no le hablamos, somos tan cortos para exhortarlo, el hermano dejó de venir, no somos capaces de exhortarlo con la palabra que tenemos. Y a veces no se exhorta porque no hay palabra. Ahora, entonces todo aquel que no está creyendo ya ha sido condenado. Amén.
Entonces sigue siendo un vaso de ira, sigue siendo un hijo de ira, sigue siendo un hijo de desobediencia. Ahora, ¿cómo llegó usted a esta verdad? Porque alguien le habló. Ahora le pregunto, ¿no ha tenido luchas usted para mantenerse en el cristianismo? ¿No ha tenido una batalla en sus pensamientos? Pero Señor, cuando cultivamos la intimidad con el Señor, cuando cultivamos nuestra relación con Dios, Él nos revela los beneficios y dice, no. Así como Jeremías dijo, ya no voy a predicar, ya no voy a hablar de Jehová, ya no. Pero cuando más negaba, había un fuego dentro de mí que no me dejaba dejar de hacer lo que había sido llamado a hacer. Amén. Entonces Dios está hablando a nuestras vidas para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere. Amén. Ahora, entonces somos partícipes de la naturaleza divina y somos partícipes también de la herencia que Dios nos ha dado. Amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8:17. Dice la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, por favor, ponga su corazón en esto. Entonces dice la palabra que cuando tenemos intimidad con el Señor, porque le tenemos temor, respeto, honra, Él nos revela los beneficios del pacto. Amén. Entonces Él nos dice: hijo, antes estabas perdido, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, y ahora mira lo que tengo para ti. Eres heredero juntamente con Cristo. Pero hay una condición, dice: pero si es que padecemos juntamente con Él. Entonces le está diciendo a nosotros: hijos, va a haber padecimiento, va a haber prueba, va a haber tribulación, pero no te desanimes, porque tienes una herencia reservada en los cielos, incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Y entonces nos levantamos y no desmayamos. Esa es la parte de la identidad. Y entonces cuando venga el enemigo a querernos hacer tropezar, no vamos a caer. Cuando el enemigo quiera ponernos trampa, vamos a ver hacia adelante. Pero si no hay revelación de los beneficios, ir a la iglesia, es que el pastor no me tiene que obligar, no hay una consistencia, porque no hay identidad. La consistencia espiritual la va a dar la identidad que tengamos de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo. Por eso usted va a ver personas que son como el dicho guatemalteco, dice: toda escoba nueva barre bien, empieza. Y después ya no. O como dicen aquí en Guatemala, ¿verdad? Llamarada de tusa. Es cuando se convierten y empiezan ya. No, hermanos, usted no es tusa, usted es una antorcha encendida. Amén. Entonces Dios quiere cambiar. Mire, el cristianismo no es una situación de organización. El cristianismo es intimar con el Dios que nos trasladó y hablar de Él. Seguros. Por eso Pablo, cuando usted se da cuenta, Pablo fue un hombre que sufrió muchas vicisitudes, padeció mucho, pero él estaba enfocado hacia Él. Y dice la escritura que él estimó todo como basura, pero el original dice, lo estimó como estiércol por amor a Cristo. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, todo lo que tengamos en lo material, todo lo que es terreno, no le pongamos atención. La hermana Auri, cuando oró por los diezmos y las ofrendas, dijo: no nos afanemos en lo material, busquemos el reino.
entonces nos vamos a dar cuenta que cada día nos enamoramos del Señor. Cada día estamos apasionados porque sabemos quién es Él. Fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá. Y usted es heredero de una herencia preparada en los cielos. Amén. Usted tiene ese privilegio. Amén. Participar de la naturaleza divina. Entonces hay tantas verdades que usted tiene el privilegio que el día de mañana, cuando el Señor, oiga, por favor ponga atención a lo que dice Romanos 8:17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, la pregunta, ¿quiénes van a ser glorificados? Los que permanecen hasta el final. ¿Y quiénes son los que permanecen hasta el final? La iglesia novia. La iglesia novia va a ser glorificada. Y los que no tuvieron identidad, hermanos, esperarán la tribulación y la gran tribulación. Pero la iglesia que tuvo identidad, que intimó con el Señor, que trabajó y habló de las virtudes del amado, esa iglesia será glorificada en el día venidero. Esa es la razón de nuestra perseverancia. Este es el gozo de nuestra salvación. Esa es la razón por qué tenemos que hablar. Ahora, hay dos puntos, por favor póngame atención. Los cristianos que no se prepararon se van a quedar en la tribulación. Ahora, los que no son cristianos, ¿qué problema? Como aquí hay un montón de hermanas y damas, pero habemos varones también. Lo bueno que hay jóvenes aquí tan brillantes que nunca tocaron el mundo. Pero este hombre que fue vil, yo toqué el mundo. Y le digo al Señor, cuando yo estaba revolcándome en el cieno del alcoholismo, y ahora estoy aquí. ¡Ay, Dios, Señor! Gracias, qué privilegio. Amén. Hay que valorar el estatus en que estamos. El que se vuelve a revolcar en la podredumbre no ha valorado el estatus. Pero no solamente al borracho, que fácil es cuando viene, el que era borracho se convirtió. Pero también el chismoso también se convirtió. El adúltero también se convirtió. El envidioso, el codicioso también se convirtió. Para que ya no exista todo eso. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, la iglesia que va a ser glorificada es la que tuvo identidad. ¿Y cuál es su objetivo? No solamente ser glorificado en el día del arrebatamiento, sino que va a una... Dios mío, la iglesia que va a ser glorificada va a un compromiso. ¿A qué compromiso va? A las bodas del Cordero. Dios mío. El novio se ha preparado. El novio, pero también la novia tiene que estar preparada. Este es el objetivo de nosotros. ¿Por qué nos vamos? Ahora, acuérdese, dice, el fundamento sigue firme. Dios conoce a los que son suyos. Y tiene ese sello: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces la iglesia novia tiene que apartarse de iniquidad. El Señor ya apartó una novia y usted es parte de ella. Entonces su obediencia, su fidelidad va a ser una verdad absoluta el día del arrebatamiento y el día en que lleguen las bodas del Cordero. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Mire cómo la palabra nos alienta. Yo cuando estoy preparando, oro y escribo, le digo: Señor, ese gozo que tengo ahorita que estoy escribiendo lo tenga la iglesia. Amén. ¿Cuántos tienen gozo? Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, 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 aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, las bodas del Hijo, las bodas de Cristo, y su esposa se ha preparado, la esposa que aprendió a tener revelación de los beneficios del pacto, la iglesia que aprendió a honrar a aquel Dios que le llamó de las tinieblas, aquel Dios que cambió, mudó las vestiduras de vileza y le dio la oportunidad de vestirse de lino fino y blanco y resplandeciente. A Él sea la gloria por todos los siglos. Ese es el privilegio por la cual el Señor nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, las obras justas de los santos, o sea, de los vasos de honra. Hermanos, tengo una buena noticia: se acabaron las vacaciones. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Póngase a hablar de las virtudes. Miren, mañana no falten. El domingo traiga a alguien, porque ya le habló de las virtudes. Ahí le voy a dar de tarea: lea Ezequiel capítulo 3, versos del 15 en adelante. ¿Sí? Ezequiel 3, del 15 en adelante. Sí, creo que sí. Si no, lee todo Ezequiel 3. Hermanos, Dios lo trajo con propósito. Deleitémonos en el amado. Empiece a ver, aquí en Tierra Fría se teje mucho, ¿verdad? O ya no, ¿verdad? Antes todos aquí en Shela tejían, las mujeres, ¿no? Todavía. Empiece a tejer el lino fino de su vestidura. Y prepárese para las bodas del Cordero. Por favor, póngase de pie, iglesia. Usted que está hoy gozosa, amén. Usted que se alegra, usted que tiene identidad, que sabe que el amado vendrá por usted. Amén. Amén. Y su pastor la va a presentar. Nosotros los ministros presentamos a la novia. ¿Cuántos están preparados para esa cita? ¿Por qué se ríen? No se ponen nerviosos. Es que hay risa de nervios y risa de alegría, ¿verdad? ¿Están preparados? Levante sus manos, cierre sus ojitos, denle una ofrenda mecida. Y yo quiero invitarlo que abra sus labios. Dígale: Señor, yo quiero aprender a intimar contigo. Quiero aprender. Empiece a abrir sus labios, su corazón. Yo quiero intimar contigo, quiero conocer tus verdades. No quiero ser un oidor olvidadizo de tu palabra. Quiero aprender a deleitarme en tu presencia. Quiero conocerte. Quiero tener la experiencia. Por favor, abra sus labios, que se escuche su oración. Y dice: Señor, quiero empezar a tener comunión con tu palabra. Necesitamos más de ti. Señor, aquí estamos. Necesitamos conocerte. Quiero intimar contigo. Quiero aprender a conocerte más y más. Y creer que tú vendrás por mí. Que ese momento glorioso lo voy a ver más cerca. Cada día que intime, que te adore, que derrame mi corazón delante de tu presencia, voy a experimentar momentos exquisitos. Y el rema de tu palabra vendrá. Y el privilegio de ser la escogida, la iglesia que se prepara. Señor, no quiero dejar ni un instante de aprender más de ti.
de menguar y crecer en ti, mi Dios. Quiero deleitarme en tu presencia. Quiero tener esos tiempos maravillosos de intimidad contigo. Quiero anunciarle a otros las buenas nuevas. No quiero ser Anhelo siempre estar cerca egoísta. de ti. Quiero hablarle a otros de tus Mas virtudes, yo sé que para que vengan al enamoramiento como yo estoy enamorado, enamorada, como estoy apasionado. ven y limpia Y miraré con todo lo mucha pasión el privilegio de servirte. como paloma con No quiero perder gracia. la fuerza, Hoy desciende la fortaleza de deleitarme en tu presencia. como aceite derramado. Quiero tener la experiencia Amén. de que tu palabra me Como cultive. fuente de agua viva. Quiero ocuparme también por aquellas personas que están a mi alrededor, aquellos que no han conocido el mensaje de salvación, aquellos que todavía están muertos en sus pecados y delitos. Hay personas amadas cerca de usted. Pídale al Señor, por favor, capacítame, dame la palabra para poder hablarle a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi esposo, a mis padres. Señor, ¿cuántas personas tengo a mi alrededor que todavía no te conocen? Cuando conozco las verdades reveladas, sé que hay un destino de condenación y no quiero que sean vasos de destrucción. Señor, quiero conocerte más. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma por tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, Úngeme. úngeme. Oh mi Dios, aquí estoy. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Señor, ayúdame. Como Ayúdame a aceite cumplir. derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de Espíritu fuego, Santo. ven y purifícame. No te quiero contristar. Llama de fuego. Quiero que me ayudes. Ven y purifícame. Quiero que me guíes a esa verdad. No quiero perder el gozo de mi salvación. Quiero estar convencido, convencida que pertenezco al reino de la luz. Y voy a anunciar las virtudes de mi Señor. Tendré el convencimiento. Tu presencia Muchas gracias, Jesús. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende. El Espíritu Santo está en usted. Como aceite de La palabra está en usted. ungeme. Solamente dígale, necesito Como aplicarme más. fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego. Fuego, ven y purifica. Levante un momentito sus manos más. Y le invito a que pueda usted decir conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi libertador. tú eres mi libertador.
Tú me has traído Tú me has traído de las tinieblas de las tinieblas a tu luz admirable. a tu luz admirable. Quiero hablar de ti Quiero hablar de ti porque te conozco porque te conozco y tus y virtudes tus virtudes han sido reveladas en mi vida. reveladas en mi vida. Sé que hay muchos Sé que hay muchos que no te que conocen, no te conocen, pero te conocerán pero te conocerán por medio medio de mi enseñanza, de mi de mi predicación predicación y sobre todo y sobre con mi todo, testimonio. con mi testimonio. Gracias, Gracias, porque hoy porque hoy soy un vaso de honra soy un vaso de oro para usos para usos honrosos honrosos. y estoy Y estoy a tu servicio. a tu servicio. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Él ha sido bueno. Por favor.